Abelardo de la Espriella es un abogado litigante colombiano que ustedes deben conocer más que como abogado, como uno de los personajes que ha saltado a las redes, aunque ya era conocido, y con motivo de esa unión que él hace, una unión nefasta desde todo punto de vista, entre el triunfo de la izquierda colombiana, de cualquiera de los 3 o 4 monigotes de la FARC que han puesto ahí para engañar a la gente, y la desgraciada historia chavista madurista venezolana. Doctor de la Espriella, bienvenido. Orlando, es un placer estar aquí contigo. Igualmente, igualmente. Te agradezco que hayas aceptado la invitación. Tú eres una persona muy joven, yo soy un poco más grande que tú, así que te voy Solo un poco. Te voy a rogar que saltemos eso del doctor y tal, para hablar más sabroso. Además estamos entre caribes. Definitivamente. Te vi una entrevista maravillosa con Jaime Bailey, que disfruté muchísimo. A mí me encanta Jaime, sí. Yo lo admiro profundamente y lo quiero mucho y lo respeto. Y fue una entrevista muy interesante porque además me ayudó mucho a mí a conducir esto que vamos a conversar, porque no hay que ir mucho más allá de lo que ustedes fueron, porque el problema sigue vivo, sigue menos grave después de las elecciones pasadas, pero sigue vivo. La primera pregunta sí la necesito como venezolano. ¿Por qué conoces tanto de la política venezolana? Bueno, la política venezolana y digamos la cultura venezolana siempre ha hecho parte integral de los colombianos que somos del Caribe colombiano. Ya. Nosotros crecimos con Radio Rochela, claro. Crecimos con el Cocosete, crecimos con toda esa historia venezolana, de los buenos tiempos de Venezuela. Sí. Incluso recordaba fuera de cámaras ahora mis idas a Venezuela desde muy niño. Y el verdadero pueblo hermano de Venezuela en Colombia somos nosotros, los costeños colombianos. Entonces, la tragedia de Venezuela, a mí en lo particular, y sé que a muchos paisanos del Caribe colombiano, nos afecta muchísimo porque tenemos esa imagen de los años esplendorosos de Venezuela que han quedado en el olvido por cuenta del peor gobierno de la historia de Venezuela, de los gobiernos chavistas, que han sumido a una nación rica, importante en el contexto internacional, en la debacle más grande que pueda sufrir una sociedad y un país, y hoy estamos viendo las consecuencias de lo que trae ese populismo de izquierda a países tan prósperos como Venezuela, y queremos evitar, abriendo los ojos en nuestro país, que se repita la misma historia, porque en Colombia también hay personajes igual o más peligrosos que los personajes que incubó el chavismo en Venezuela. Con barniz mesiánico. Así es. Ahora, a nosotros los venezolanos, y no lo digo para eximirnos de culpa, pero nos quedaba muy lejos los paredones de Fidel, de los primeros tiempos de Fidel. Fidel llega un momento, ya para mi generación, viene siendo como una especie de Robin Hood, un tipo interesante. De hecho, lucía interesante el Che Guevara, que era un paladín de la revolución que la exportaba al continente, y uno no se percataba de la clase de asesino y de carnicero que fue el Che Guevara, de la clase de nefasto personaje que fue para la historia del Caribe Fidel Castro, del engaño de Castro, pero te repito, nos quedaba lejos, y entonces Chávez llega con un golpe de Estado contra un gobierno que no nos tenía contentos, sobre todo contra una casta política que no nos tenía contentos. ¿Por qué? Porque las democracias venezolanas habían ido deteriorándose, no renovaron sus cuadros y cada vez nos fueron tocando peores gobernantes, salvo la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez, donde todos terminan concluyendo hoy que, queriendo hacer buena letra, es cuando propone al país una vuelta económica que a nadie gusta y que todo el mundo se encarga de satanizar, que da con la salida de él y que casi que aplaude el paso de Chávez. Pero es Chávez con un golpe. Ahora, perdón, yendo a Colombia, dime algo, Abelardo, yendo a Colombia, ¿cómo quienes llevan desangrando el país durante 50 años, asesinando, masacrando, haciendo cosas terribles, primero por su cuenta como cuatreros y luego de la mano con el narcotráfico como la guardia pretoriana de los narcos, ¿cómo pueden ellos llegar, después de visto Fidel, después de visto Chávez, a la historia política de Colombia? Pero Orlando, déjame hacer referencia a la primera parte de tu intervención. Yo afortunadamente siempre tuve claro que cualquier gobierno de izquierda es nefasto para cualquier sociedad, por una razón elemental. La izquierda y el populismo de izquierda es un modelo fracasado en todo el mundo.
En lo único que son buenos es en generar pobreza, en generar tragedia y persecución a aquellas personas que piensan diferente. Yo siempre he creído que el señor Fidel Castro es un delincuente, espero que esté en el séptimo círculo del infierno, donde debe estar la clase de personajes como él. El Che Guevara no era más que un matón enaltecido también por esa izquierda que quiere armar toda una retórica en torno a esos delincuentes, pero a mí no me engañan ni me han engañado nunca, y creo también, por supuesto, que cualquier tiranía, sea de izquierda o de derecha, es nefasta, por una razón elemental. Un gobierno antidemocrático no trae sino tragedias. Lo que corresponde es respetar la Constitución y la ley y los tratados internacionales. Eso es lo que debe hacer un gobierno decente, que lamentablemente no es el caso de Venezuela, porque el gobierno venezolano está tomado por una banda de bandidos, de delincuentes y de narcotraficantes. Con respecto al tema de Colombia, nadie puede entender, ni siquiera nosotros mismos los colombianos, que un grupo que le ha hecho tanto daño a la nación, que durante 60 años han sembrado de terror, muerte, desolación y han bañado de sangre nuestras tierras, estén hoy posando como adalíes de la moral, con curules regaladas en el Congreso. Porque eso es fatal, claro, y la gente no puede entender cómo hemos llegado a este estado de postración y de genuflexión ante el terrorismo y el bandidaje de la FARC. Porque la estrategia narco-cubano-comunista al final fue casi la misma. Ellos colocan a Caldera allí, colocan un Caldera, ¿verdad? Y como tú muy bien me lo decías, claro, fuera de cámara, colocan el Caldera colombiano. Tenemos nuestro Caldera, que es Juan Manuel Santos. Que es Juan Manuel Santos, claro, que, y ahí está la puerta abierta. Que el Caldera venezolano, comparado con nuestro Caldera, que es Juan Manuel Santos, es Churchill. Sí, el de ustedes es Churchill, sí, porque el de nosotros es... La calidad y la formación política, sí, completamente distinto, no se le puede negar al doctor Caldera. La pasión del defensor, la salida jurídica del proceso de negociación con la FARC, ensayo conceptos jurídicos sobre la sedición aplicada a las autodefensas y muerte al tirano. Son títulos de Abelardo de la Espriella. Abelardo, tú sabes que, porque dijiste que sabías más o menos cómo pensaba yo, que no voy jamás a rebatir tu punto de vista. Entiendo que hasta en la Iglesia Católica hay posiciones como la de San Agustín. Aquí están en ¿Lo el mencionas libro? allí? Santo Tomás. Pues Santo Tomás. Y cuando se dice que Santo Tomás justifica la muerte del enemigo cuando, cuando es imprescindible. Es que, y además te acuerdas que él dicho, la guerra fue del cielo derivada por el linaje humano, traducida por ella, Dios, el mundo aflige, lo castiga, lo enmienda y lo corrige. Así es, y hay una muy buena de Thomas Jefferson, padre de la independencia norteamericana, que dice que el árbol de la libertad debe regarse con la sangre de los tiranos y la sangre de los patriotas, porque es su fertilizante natural. Y este libro, digamos que está pensado para explicar desde el punto de vista jurídico, filosófico, político y religioso por qué el tiranicidio es viable y por qué el tiranicidio no puede ser considerado como un delito o un crimen. Es decir, quien le da muerte a un tirano que sojuzga, que maltrata, persigue y además lleva a la ignominia a su pueblo, no es un asesino, es un patriota. Y hay teorías muy importantes, desde los escolásticos, pasando por el padre Juan de Mariana, hasta la Revolución Francesa y el mismo Santo Tomás de Aquino, padre de la Iglesia Católica, de tal manera que el libro lo que trata de hacer es un aporte a ese argumento y a todos esos sustentos que definitivamente dan como válida la muerte del tirano. Y es un libro muy sencillo de leer, escrito de manera muy agradable, como nos caracteriza a nosotros los hombres del Caribe, para que cualquier persona pueda consultarlo. Ahora bien, este libro... Y te lo imprime Oveja Negra. Oveja Negra, sí, Oveja Negra que entre otras cosas fue la primera editorial de Gabriel García Márquez. Claro, por eso no me había fijado, me llamó mucho la atención ahorita que lo veo. Fue la primera editorial de García Márquez, una editorial colombiana muy importante. Ahora muy importante, bueno, del solo hecho de venir de la mano de García Márquez la hace muy importante. Pero ¿sabes por qué surgió la idea de este libro, Orlando? ¿Por qué? Porque yo escribí en agosto del año pasado un artículo en el periódico El Heraldo de Barranquilla que se llamaba Muerte al Tirano,
exponiendo la necesidad de darle muerte al tirano de Nicolás Maduro para lograr de una buena vez la libertad de Venezuela, con argumentos muy plausibles desde el punto de vista filosófico, ético y jurídico, incluso religioso. Pues se me vino el mundo encima. Toda esa mamertera y toda esa izquierda recalcitrante colombiana que es tan amiga de la izquierda venezolana, Claro. me acusaron de instigar al delito, de ser un criminal, de llamar a la comisión de un magnicidio, y hay que ser muy tonto para pensar que un tipo como Nicolás Maduro va a salir del poder por las buenas o por la vía democrática cuando lo que corresponde es emplear la fuerza, sea interna o externa, pero los ataques de Maduro contra la población civil no se combaten con marchas o con muchachos tocando violines. No, ese embate de la violencia y violento se combate con más violencia y con una violencia para la cual el pueblo está facultado incluso desde la Constitución venezolana en su artículo 35. El 350. 350, perdóname, Sí. porque el 350 lo que dice puntualmente es que el pueblo se puede rebelar ante la tiranía. Peor ¿Cómo aún, se revela un pueblo? El pueblo venezolano desconocerá. Así Fíjate, es. no es podría desconocer, si le provoca, si no tiene sueño esa mañana y se levanta de mal humor. No, no, no. Es mandatorio. El pueblo venezolano Así es. desconocerá, debe hacerlo. Pero ¿cómo repeles ese ataque violento? Tiene que ser con más violencia. Definitivamente. Esta sí, amparada en la Constitución y en preceptos, repito, legales internacionales, porque aquí en el libro traigo a colación decisiones de la ONU al respecto, que de alguna manera facultan esa posibilidad. Y hago también ciertos, digamos, análisis desde el punto de vista ético que me parecen interesantes. Por ejemplo, pongo un ejemplo que le va a gustar a muchos de los oyentes. Si usted tuviese la oportunidad de retroceder el tiempo y encontrarse con la madre de Chávez cuando ésta tiene 8 meses de gestación de Chávez y verla asomada a un barranco, ¿usted lanzaría a la señora por el barranco o la dejaría vivir? Y hay mucha gente que dice, no, es una señora con una criatura, pero si tú luego pones a esa señora y a esa criatura en una balanza y del otro lado todo un pueblo Y los horrores que de se ha ellos. visto sometido a los horrores más indecibles y a toda esa diáspora venezolana que ha abandonado su país no por gusto, sino por obligación, tú creo que pensarías que a lo mejor harías lo que hay que hacer. Largo. Entonces planteo una serie de situaciones interesantes allí que me parecen importantes que el pueblo venezolano conozca con muerte al tirano. La oligarquía colombiana, o también llamada a veces la godarria colombiana, ha tenido siempre fama de ser sumamente severa, sumamente fuerte e imperdonable con aquellos que atentan contra sus intereses. Y la oligarquía venezolana también la tuvo. La oligarquía venezolana no sabemos si se ha reblandecido o no. La oligarquía venezolana, que además se daba la mano o se da la mano con la colombiana por cantidad de razones, desde sanguíneas hasta financieras, pasando por lo demás. Y la oligarquía venezolana participó en la primera elección, muchos de ellos participaron en la primera elección de Chávez. Ya voy para allá. Le abrieron la puerta al demonio. Ya voy para allá. Pero, ¿qué le pasa a Colombia con Petro? Te lo voy a decir en una frase que resulta muy gráfica. Venezuela está comiendo mierda. Y nosotros los colombianos estamos antojados. Claro, porque además, si como quisiéramos pensar, están de salida los personajes venezolanos, pues Raúl Castro y toda la narcogodarria, para decirlo de otra manera, se va a querer aplicar a fondo en que esto en Colombia funcione, porque se le está escapando de las manos. Tú lo mencionabas, fíjate, la oligarquía bogotana, que está representada especialmente por Juan Manuel Santos, ha sido muy proizquierda, pero yo les llamo guerrilleros de cafetería. Claro, claro. Porque claro, ellos son del country club, del jockey y tal, son muy cobardes para empuñar un arma y demasiado light para ser realmente comunistas, pero han permitido toda esta monstruosidad. Juan Manuel Santos fue quien acolitó muchos de los atropellos de Nicolás Maduro y hoy se da golpes de pecho. Sí. Por supuesto, todo esto orquestado desde La Habana, porque el gran cerebro detrás de la toma por parte de la izquierda radical de ese comunismo trasnochado al que hoy le llaman populismo del siglo XXI, es el señor Fidel Castro, que era una mente absolutamente perversa, proterva y degenerada. Claro. De tal suerte que, paradójicamente, esa oligarquía le ha servido de comodín a los intereses de esa izquierda. Y Venezuela no fue ajena a ese fenómeno, porque en la primera campaña de Chávez muchos empresarios
pertenecientes a la oligarquía, apoyaron a Chávez contra el sistema. Está bien, los partidos tradicionales como Acción Democrática y COPEI habían cometido errores, pero en medio de todos esos errores respetaron la Constitución y respetaron la ley. Entonces, lo que hicieron fue incubar un monstruo como Chávez, que terminó desconociendo todo el ordenamiento jurídico para crear su propia Constitución y así cooptar todos los poderes. Esa oligarquía venezolana no puede quedar impune tampoco, Orlando. No, porque esa oligarquía venezolana debe pagar el hecho de que conscientemente le haya abierto la puerta al demonio que desgració al pueblo venezolano. Definitivamente, así tiene que ser. Ahora, el tema aquí es que ya Venezuela cayó y Venezuela trata de salir de esa arena movediza que es este horror de revolución. La izquierda colombiana ha armado toda una historia en torno a ese populismo, presentando a los líderes que se han hecho por Colombia como si fuesen los grandes enemigos de la República. Es decir, estos muchachos jóvenes que hoy tienen 20, 25 años, no conocen cómo estaba el país en el año 2000 cuando llegó Álvaro Uribe en el 2002. El país estaba liquidado y Álvaro Uribe lo sacó de las fauces del terrorismo y de la ignominia. Esa narrativa de la izquierda que han incubado en los estudiantes a través de las universidades y de los colegios, de la mano de profesores amigos de esa izquierda, ha creado todo un cuento de Robin Hood en torno al señor Petro y otros de sus camaradas, como si fueran los buenos del paseo. Entonces todos esos muchachos hoy no saben la podredumbre que se esconde detrás de esos sujetos. Y hay una inversión de valores o una subversión de valores en Colombia que ha dado la vuelta por cuenta de esa narrativa. Y básicamente en lo que me he empeñado yo es en hacerle ver a nuestros jóvenes que el comunismo, el socialismo del siglo XXI, la izquierda radical que viene siendo lo mismo, no trae sino pobreza, tragedia, desolación, expoliación, como tú lo decías exilio, diáspora. ¿Dónde hay un ejemplo de una Deme nación un ejemplo comunista en el mundo en donde ese populismo, comunismo, socialismo, izquierda radical haya funcionado. Han acabado con todos los países que han tocado como si fueran una plaga. Ya hay balseros venezolanos que naufragan tratando de llegar, de verdad, a Curazao, a uno de esos lugares. Ya los hay, ejemplos de muertes. Además, la muerte de los balseros cubanos, bueno. Además, la historia de Venezuela es más trágica porque quienes conocimos el esplendor de Venezuela no podemos creer que esté sumida en la tragedia que hoy está sumida. Pero además es que el venezolano no estaba acostumbrado a salir de su país. Para nada. Las condiciones en Venezuela eran tan buenas que, contrario a ello, lo que hacía era que mucha gente de otros países se iba la puerta a Venezuela, y Venezuela siempre fue un país de inmigrantes. Le abrió la puerta no solo a aquella Europa, a los españoles, a los italianos. Pero después los argentinos en crisis, los chilenos en crisis, los uruguayos en crisis recalaron allá. Y los muchos colombianos iban Perdóname, allá. Por eso hoy, cuando muchos colombianos del interior del país, que no de la costa, porque repito, el verdadero pueblo hermano de Venezuela somos nosotros los costeños colombianos, de alguna manera se molestan por la diáspora venezolana, yo lo he dicho públicamente, de tal suerte que lo primero que tiene que hacer el presidente de Colombia es denunciar a Maduro en la CPI. Y si nosotros resolvemos el problema de Venezuela, resolvemos también el problema de la diáspora venezolana a Colombia, porque la gente va a retornar a su país cuando haya condiciones de democracia y de libertad. Con toda seguridad. Y aquí está todo en el libro. ¿Ves la gran Colombia con 3 o con 2 naciones? Yo veo la Gran Colombia como una gran nación indivisible de países hermanos que deben trabajar frente a un objetivo común, que es la democracia. ¿Incluirías más fronteras que las de por nosotros supuesto, dos? La democracia y la institucionalidad. Orlando, encantado. Muchísimas gracias. Fue un honor estar en tu programa. Placer. Muchas gracias. Igualmente fue para mí. Y un saludo al pueblo venezolano. Fuerza, que falta poco para que la tiranía caiga. Gracias, amigos. Nos volvemos a ver aquí en Entrevistas.